Bien, ahora voy a explicar todo este código que acabamos de realizar, pero de una manera más sencilla, más que se entienda un poco y sabiendo que ustedes ya entienden todo lo que hemos visto durante el curso, ¿ok? Bien, entonces en primera instancia nosotros hicimos una constante main donde acá la ejecutamos con una función asíncrona. Bien, la función asíncrona en general quiere decir que dentro de esta función vamos a esperar datos como la wait que devuelve esta promesa que tenemos acá arriba respecto a la pregunta. O sea, al final las preguntas son promesas y esto es muy importante que lo sepan. O sea, al final cuando yo hago un servidor, tenemos promesas que le devolvemos a las personas que se conectan mediante una función asíncrona, ¿ok? No tienen que darle tanta vuelta porque si le dan vuelta van a explotar la cabeza, pero lo único que tienen que entender es que cuando ustedes hacen una wait, es que el programa tiene que esperar a que la función que ustedes consultan, a que el fetch que ustedes consultan, a lo que ustedes consultan en general, tiene que devolverle una promesa con el await, ¿ok? Entonces acá devolvemos la promesa como lo sería el answer, que son los parámetros que nosotros ingresamos mediante consola acá abajo, ¿ok? Entonces, eso como primero, ya sabiendo eso, nosotros en el main colocamos console log. Eso no lo voy a explicar mucho porque ya deberían saber a esta altura qué es un console log, que es para imprimir esto. Y el while lo hacemos para que la aplicación se mantenga, ¿ok? Acá tenemos un while completo hasta acá abajo. Todo esto está en un while true, ¿ok? Este while nunca acaba, no configuré nada para que acabe. Ustedes pueden configurarlo. Yo no quise porque al final lo puedo acabar con control C y con eso ya estaríamos. Entonces, la idea acá es que, por ejemplo, primero estamos consultando el usuario y la contraseña para iniciar sesión y decimos console log iniciar sesión. Una vez las personas responden a esta pregunta, se guardan las variables y se comprueban. Entonces acá dice si esto es verdadero, si el usuario, si el comprobar usuario y a esta función le pasamos usuario y contraseña. Entonces si esto es verdadero, quiero que el usuario sea el usuario que nosotros tenemos acá arriba. Bien, ¿y cómo es esta función? Esta función lo que hace es comprobar el usuario. Bien, nosotros cogemos, ingresamos los usuarios y contraseña y adentro hacemos un for. ¿Un for dónde? En las cuentas, un for que se repite la misma cantidad de veces de cuentas usuario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar la cuenta de usuario. Bien, esto se puede simplificar muchísimo haciendo una función de buscar usuario y luego esta misma función llamarla dentro de esta función y al final nosotros simplificamos mucho el proceso, pero yo quise hacerlo así para no pensar tanto y hacerlo más de una manera más rápida, ¿ok? Bien, entonces este cuenta de usuario tenemos acá definido tres variables. Bueno, de hecho tenemos cuatro. Una que se llama state de usuario, que es el usuario logueado. Acá vamos a saber qué usuario es el que está ingresado acá en el sistema. Tenemos const de transacciones, acá las transacciones que se van a hacer, acá las cuentas de usuario y por defecto tenemos la de administrador nomás, como el ejemplo que les mostré en el video anterior. Tenemos también el banco, que es un objeto banco con el nombre, el saldo y nombre de usuario que sería admin para que tenga una relación entre estos dos. Ok, ahora con esto, sabiendo este contexto de que tenemos estos dos array, al final para buscar información en un array tenemos siempre que hacer un bucle en el cual necesitamos encontrar la información que coincida. Y por eso acá arriba nosotros cuando, por ejemplo, comprobamos usuario, ingresamos el punto len, que es el ancho de estas cuentas usuarios para que este for se repita la cantidad de veces necesarias para ver si el cuenta usuario y, que sería el 0.name, que sería el nombre de usuario, es igual al usuario y la contraseña con la información que está acá, que sería name y password, si coinciden y son iguales, al final se comprueba si es usuario o no, ¿ok? Entonces esto retorna true. ¿Qué pasa si no es igual? Entonces va a dar falso. Bien, al final no retorna nada. Entonces si nosotros venimos acá, comprobamos usuario, si esto no es verdadero, entonces me va a decir usuario o contraseña incorrecto. Bien, una vez me da esto, podemos ir a la parte inferior y nos dice, bueno, entonces, si este usuario, if state usuario es igual a admin, quiero que hagas esto, acá, hasta acá. Si este usuario, state usuario que al final nosotros cuando iniciamos sesión, el state usuario es igual al usuario.
¿Por qué? Porque si esto es true, el state de usuario se coloca como usuario. Entonces le pasamos el parámetro de usuario acá porque ya comprobamos la contraseña. Entonces acá lo dejamos arriba en state de usuario en esta variable. Entonces acá lo que estamos usando es esta variable para hacer esta comprobación de si es el administrador. Y si es el administrador nos va a mostrar todo esto. Entonces, si este state de usuario no es igual a nada, quiere decir que es un usuario común y corriente. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos nada, quiere decir que no estamos logueados. Entonces, acá estamos haciendo como todo lo contrario a igual a nada, porque normalmente tenemos nada. Entonces, si es un usuario normal, por ejemplo, usuario Juan Pablo, el state de usuarios tendría Juan Pablo acá adentro, Juan Pablo, ¿ok? Pero bueno, eso es más que nada. Entonces, acá quiere decir que si es diferente a esto, entonces hay un usuario logueado que no es el administrador, sino que un usuario cualquiera. Y esto ejecuta el segundo menú, que sería el menú de usuarios. Bien, en caso de que ninguna se cumple, no colocamos un else, simplemente esto llega hasta abajo y se repite todo el bucle de nuevo, que sería este bucle while, ¿ok? Y vuelve a pedir iniciar sesión. Bien, entonces, ¿cómo funciona el administrador? Esto funciona de la siguiente manera. Acá nos loguea las opciones de 1 hasta el 5 y nosotros acá abajo le pedimos la opción con el await preguntando. Con la función preguntar, escribe el número de la opción y acá el switch es lo mismo que ya vimos con su respectivo de 1 hasta el 5. Si coloca una opción distinta, le colocamos que esa opción no existe, ¿ok? Bueno, y cada vez que da en la opción referente, nos va a mandar a lo que tiene que hacer. Depositar dinero en la cuenta. Al final pedimos la cantidad, pedimos el usuario a depositar. Entonces, bueno, esto de depositar dinero en una cuenta va a mandar dinero del banco a una cuenta cualquiera, ¿ok? Entonces, si depositar dinero con la cantidad y el usuario a depositar es verdadero, el dinero se deposita correctamente. Si no, es falso. Ok, voy a pasar a explicar esto súper rápido. Acá lo que hacemos es un console log del banco saldo, que esto al final es el ver el balance total del banco. Es un console log muy sencillo, el case 2. El 3 es crear usuario, crear una cuenta nueva, que acá estamos pidiendo usuario y contraseña y luego acá con crear usuario, que es una función, le pasamos el usuario y la contraseña. Y esto nos crea un usuario nuevo, el cual nos va a servir para iniciar sesión. Caso 4, tenemos cantidad 2, que esto le puse cantidad 2 porque acá tenemos una variable ya declarada como cantidad y generaba interferencia. Entonces decía await, preguntar, ¿cuánto dinero quieres ingresar? Entonces, este banco saldo, al final, lo que hacemos en la 4 es ingresar más dinero al banco. Entonces, el banco saldo es banco.saldo es más igual a int, esto lo pasamos a entero, cantidad 2. ¿Ok? Entonces, esta cantidad 2 que ingresamos lo colocamos como número entero para después decir que el banco punto saldo tiene esta cantidad 2 sumado al saldo que ya había anteriormente. Y acá le hacemos un console log de dinero ingresado correctamente. Luego tenemos transacciones.push, que esto simplemente estamos agregando a la lista de transacciones un punto push de un objeto donde el usuario receptor es el admin, usuario emisor es el admin y la cantidad es la cantidad 2 que tenemos acá. Esto igual sería bueno parsearlo también, pero da lo mismo, porque esta data no la vamos a utilizar por ahora. Y el tipo sería depósito, ¿ok? Esto mismo sería tipo depósito para diferenciar qué es un depósito y qué es transferencias y todo. Entonces el tipo es muy importante acá señalarlo. Luego, el caso 5 es cerrar sesión. Colocamos sesión activa igual a false para que el bucle que tenemos acá de sesión activa true que pasamos al while sea falso, ¿ok? Muy importante porque al momento que nosotros le damos falso, este bucle sale de la sesión y se va para el bucle de arriba, el while loop que nunca termina. De hecho, si queremos que termine, tendríamos que colocar programa activo arriba y acá le pasamos el programa activo y acá, por ejemplo, una opción de que, oye, escribe tanto o coloca la letra 1 si quieres cerrar o escribe cerrar y si el usuario escribe cerrar, entonces el programa activo es falso, entonces el while se va a ir y al final me va a sacar del programa y ahí se termina todo el programa. Pero no me interesa, porque lo puedo cancelar con control C y listo, ¿ok? Esto al final es un entorno de pruebas que nosotros vamos a ir probando si sirve o no sirve, ¿ok? Bien, entonces, ya expliqué todo esto, al final voy a explicar las funciones, voy a seguir explicando solamente lo que hay dentro de los case. Acá tenemos un menú un poco distinto, no sé qué guardé, me da miedo guardar, no sé si hay algo malo.
Voy a guardar nomás. Y acá en while sesión activa, lo mismo. Tenemos un while de nuevo. Tenemos dos while, al final son tres while en total. Y tenemos la misma lógica. Pasamos este true acá, console log, case 1, transferir cuenta de dinero, transferir entre dos cuentas. Entonces, acá cuenta para transferir, le decimos, oye, ¿a quién quieres transferir el dinero? Cantidad a transferir, le preguntamos cuánto. Y luego en if transferir dinero, que es otra función, le pasamos la cantidad y la cuenta a la cual le quiere transferir el dinero. Entonces, con esto, si es verdadero, quiere decir que el dinero se transfirió correctamente. Si es falso, dice que no se pudo transferir. Acá en esta misma función hay unas validaciones que vamos a ver a continuación. Y en case 2, bueno, buscamos todas las transacciones en esta función con el console log. El case 3 igual, buscamos el saldo del usuario porque vemos el balance de la cuenta. El case 4, la cantidad a retirar, la preguntamos. Queremos retirar dinero como si fueran un cajero. Entonces preguntamos y pasamos este valor de la cantidad a retirar con el state usuario a esta función de retirar dinero. Y si esto es verdadero, se retira correctamente. Si es falso, no se ha podido retirar dinero. Y el caso 5 funciona lo mismo que arriba. Sesión activa falso, state usuario en nada y console log sesión cerrada correctamente. Hacemos un break y ya con esto el bucle while se termina. Ok, entonces ¿cómo funcionan las funciones? Voy a ir arriba y voy a explicar un poco cómo funcionan. Comprobar usuario ya lo expliqué. Ahora voy a explicar la función de crear usuario. Crear usuario se pasan usuario contraseña. A cuentas de usuario le hacemos un punto push de este objeto y al final le estamos pasando como nombre el parámetro usuario y como contraseña, password, le pasamos la contraseña. ¿Ok? Y le pasamos un saldo en cero. Esto se lo agregamos automáticamente y todo usuario creado tiene un saldo de cero. Bien, entonces, ¿cómo depositar dinero? Acá tenemos depositar dinero con cantidad y usuario. Entonces, queremos depositar un dinero desde el banco, hacemos un for en las cuentas de usuario con el ancho de estas cuentas de usuario y esto recorre todas las cuentas y busca el usuario que nosotros queramos. Entonces, si tenemos un usuario igual a, esto es un if, usuario igual a cuentas de usuario con el i que sería el índice del array, de la lista que tenemos, punto name. Entonces, si el usuario coincide con el name del usuario que vimos y la cantidad es menor o igual al banco.saldo, que sería la cantidad que nosotros queremos depositarle a esa cuenta desde el banco, entonces estas son validaciones que si dan true nos van a hacer esto, pero acá tenemos otros y. Entonces si la cantidad es mayor a cero, por ejemplo esta cantidad tiene que ser mayor a cero para poder hacer algo, porque no tiene sentido transferir cero, ¿ok? Acá también si el banco.saldo es mayor a cero, si el usuario no es igual al usuario, o sea, como que yo autotransferirme no tiene sentido, o sea, al final el state de usuario es el usuario admin en este momento y el usuario es el usuario al que le voy a pasar. Entonces, si el admin se transfiere a sí mismo, es como, oye, al final quedas con el mismo saldo. Y acá, más que nada es sumar a la cuenta de usuario justamente en la i, que sería, bueno, el saldo de esa cuenta que le transferimos dinero, perdón, esa cantidad. O sea, se la sumamos la cantidad que transferimos. Y al banco, saldo, le restamos la cantidad que transferimos. Y acá en transacciones hacemos un push de un objeto donde le pasamos usuario receptor de usuario, y le pasamos usuario emisor, state usuario, que es el usuario que emitió esto, el que estaba logueado al momento de hacer el depósito. Acá sería admin, la cantidad y el tipo de transacción, por así decirlo. Bien, y si esta validación queda mala, se retorna falso y dice que no se puede. Ahora, para transferir dinero entre cuentas es lo mismo, o sea, esto ya lo expliqué, esta validación es igual, prácticamente lo mismo. Lo que cambia acá es que, por ejemplo, saldo usuario y se coloca cuánto saldo tiene este usuario que nosotros queremos transferirle. Entonces, buscamos el saldo de ese usuario que queremos transferirle y el saldo lo editamos acá con state de usuario, coma, saldo usuario menos la cantidad. Entonces, acá al final estoy pasando una resta del saldo del usuario menos la cantidad para que el usuario que transfiere se le reste esa cantidad que transfirió. Y el state de usuario lo estoy pasando para saber cuánto es el saldo del usuario que está transfiriendo a la otra persona. Entonces, aquí como vemos, ya tenemos la cuenta de usuario a la cual le transferimos y acá le sumamos esa cantidad que transferimos desde este usuario. Bien, entonces acá abajo hacemos transacciones.push y hacemos lo mismo que arriba. Esto es lo mismo, lo único que cambia es tipo transferencia. Return y false, lo mismo que ya expliqué. Luego para buscar transacciones es lo mismo. Hacemos un for
pero en las transacciones. Y acá, si las transacciones del usuario son igual a transacciones con este índice o son igual a usuario receptor o emisor. O sea, al final busca las dos cosas. Esto es un O, no es un I, ¿ok? Entonces, si alguno de los dos se cumple, esto se va a guardar en let transacciones usuario, que esto es una variable de scoop dentro de esta función. Entonces, esto al final, si ustedes se meten desde otra parte, no van a poder porque simplemente estamos teniendo esta variable acá adentro y cada vez que ejecutemos la función se va a reiniciar esta variable, ¿ok? Y bueno, acá simplemente ingresamos todas las funciones mediante push que este for de acá encuentre, ¿ok? Porque el for se ejecuta solamente en esto que tengo seleccionado. Luego va guardando en esta variable que está fuera del for y luego el return retorna esta variable para que nosotros podamos saber esta información. Bien, función que retorna el saldo de un usuario, simplemente buscar saldo, ingresamos el usuario que queremos buscar, hacemos lo mismo, un for, y acá si el usuario es igual a tanto, entonces retórname cuenta su usuario el índice donde encontró ese usuario que se parece, punto saldo. Entonces retorna el saldo prácticamente. Y si no, retorna un false, que es imposible que retorne falso porque ya tenemos validaciones abajo, pero a mí me gusta dejar return false para que mande mensajes y todo eso, ¿ok? Ahora, editar saldo. Nosotros ingresamos el usuario que queremos editar, la cantidad que queremos editar, y esto es más que nada la función que usamos acá arriba. Como ven, acá le pasamos un state de usuario y una cantidad. Entonces le pasamos un usuario y una cantidad y al final hacemos el for de nuevo buscándolo, y si usuario es igual a cuentas de usuario punto name, que se va a buscar dentro de cuentas de usuario, entonces este saldo va a ser igual a la cantidad que nosotros le ingresemos acá. Al final arriba estamos metiéndole una cantidad y estamos sobreescribiendo el saldo porque ya arriba, como ustedes pueden ver, hicimos una resta y al hacer esta resta ya se está ingresando el saldo del saldo usuario, le estamos restando la cantidad. Entonces, como acá transferimos el dinero, se está editando el saldo del que transfirió y se está restando dentro del editar saldo, sobreescribiendo la variable en esta parte de acá. Retorna true o retorna false. ¿Ok? Normalmente siempre va a retornar true porque ya estamos en un sitio que está muy bien validado. Ahora para retirar dinero es simplemente cantidad que queremos retirar y el usuario. Acá lo mismo, un for, un if también. Podríamos usar diferentes for, pero quise usar ese porque fue lo que me dio el copilot para realizarlo mucho más rápido. Entonces, tenemos un if también donde valida las cantidades, que es muy parecido al if que está más arriba, que ya expliqué en su momento. Al final compara el punto name del usuario encontrado con que coincida con el usuario, la cantidad que sea mayor o menor o igual a la cantidad que está en la cuenta de usuario en el saldo y la cantidad sea mayor a cero también, ¿ok? La cantidad que queremos retirar. Luego tenemos también la validación de que el saldo sea mayor que cero, que esto está repetido. No, porque tenemos la cantidad y tenemos también que este saldo sea mayor que cero. Sí, igual esta validación es un poco estúpida, pero está ahí, ¿ok? Fue autocompletado el copilot, pero sirve. Bien, entonces tenemos acá cuentas usuario tanto, entonces al saldo de ese usuario, perdón, que de tanto hablar ya tengo la boca seca, al saldo de ese usuario se le va a restar la cantidad que nosotros retiramos. Y luego las transacciones .push se le va a agregar este objeto, usuario receptor, nadie, usuario emisor, el usuario, cantidad y retirada de dinero como tipo, ¿ok? Retorna true, retorna false y listo. Este sería el programa, lo expliqué en 25 minutos, igual bastante tiempo, así que fue un programa bastante complejo como para empezar a desarrollar y hacer ejercicios, pero vale la pena que lo hayan hecho, vale la pena que se vean esta misma explicación. Espero que hayan entendido, si no, si quedaron con alguna duda, si tienen alguna pregunta, lo que sea, pueden dejar ahí su comentario y yo con gusto se los voy a responder, ¿ok? Y nada, con esto ya terminamos el ejercicio, espero que les haya gustado este ejercicio. Ahora vamos a pasar a ver programación orientada a objetos, que es subir de nivel, pero antes de ver programación orientada a objetos, vamos a ver otros temas que también son importantes dentro de la programación para que tengamos un orden al momento de programar y no tengamos un archivo así de largo. Quise hacer este código con este archivo, más que nada porque así no nos vamos a perder tanto, ¿ok? Entonces, para mí es muy importante que en primer lugar practiquemos solamente en un archivito para que no tengamos que importar otros archivos distintos y de pronto perdernos en el proceso, ¿ok? Entonces, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.